Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, en esta recta final del retiro, yo quería proponerles tres cosas. La primera es lo que San Ignacio en esa meditación al final de los ejercicios espirituales llama la contemplación para alcanzar amor. Es verdad que esto no han sido ejercicios ignacianos, es verdad que tampoco duran un mes, que es lo propio de los ejercicios ignacianos, un mes completo, y que entonces esa meditación cobra todo su sentido, pero de todos modos creo que puede ayudar el que como culminación del retiro puedan detenerse un poco ahí. Por una razón muy clara, muy sencilla y a la vez muy profunda, y es que hemos escuchado en San Juan, Dios es amor, y este es el centro de nuestra fe, Dios es amor. Por tanto, si Dios es amor, quiere decir que toda nuestra vida, nuestra historia, pasado, presente y futuro, todo está envuelto en el amor. Entonces, esa contemplación para alcanzar amor se puede hacer de diferentes maneras, pero básicamente de lo que se trata es de esto, es de tomar conciencia de ese amor de Dios, pero no de una manera, por así decir, teórica o abstracta, sino de algún modo haciendo memoria en nuestra historia personal de los dones, de las gracias que Dios nos ha ido regalando. De tal manera que se nos haga más patente, nos hagamos más conscientes de que el amor de Dios, pues algo así como pasa con el amor humano, el amor de una madre a su niño está ahí, pero lógicamente se va a expresar en muchos detalles concretos. El amor es algo interior, pero se expresa. Pues nosotros, en la medida en que vamos descubriendo esas expresiones del amor de Dios en nuestra vida, evidentemente el amor de Dios es mucho más, es infinito como Dios mismo, es eterno, es divino, nos sobrepasa, nos supera. Pero en esos signos concretos vamos descubriendo y se nos va haciendo como más palpable, como más real ese hecho del amor de Dios para nuestra propia vida. Entonces, eso permite que vayamos aprendiendo a vivir así, pues justamente la liturgia de hoy nos lo va a recordar. Este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Pues yo soy también ese hijo amado en el que Dios se complace. Y vivir desde ahí, esa es nuestra realidad más auténtica, esa es nuestra identidad más verdadera, que soy el hijo amado en el cual el Padre se complace. Y esa certeza no me la puede arrebatar nada ni nadie. Pase lo que pase en el futuro, cualquiera que sean las circunstancias, nada ni nadie me puede apear de esa certeza y de esa realidad, que soy su hijo amado. No sabemos lo que nos espera en nuestra vida, nadie sabemos, pero sí tenemos esta certeza absoluta de que nuestra vida ha estado envuelta en el amor de Dios y seguirá estando envuelta. Y el mirar la historia pasada, camino recorrido hasta el día de hoy, tampoco es un invento así, no sé cómo decir, pietista, subjetivista. Es que lo hace muchas veces la escritura. Los salmos, hay salmos, por ejemplo, que se dedican a repetir, a recordar los acontecimientos de la historia del pueblo. Éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó y nos llevó por la tierra, nos condujo por el desierto, nos dio la tierra prometida y mató a Og, al rey de Basán y al otro, y nos da alimento, etcétera, etcétera. Bueno, pues el pueblo hace memoria de estos acontecimientos porque ahí, en ellos, descubre
esa mano providente, paternal, bondadosa, amorosa de Dios, y entonces eso reaviva su fe. Entonces, descubrir esta historia de salvación, de gracia, de bendición que Dios ha hecho conmigo, pues me hace vivir agradecido, por un lado, agradecido por todo lo que Dios me ha dado, me hace vivir confiado, pues el niño que se siente amado, pues vive contento. Bueno, podrá rabiar un momento dado si no le dan lo que le gusta, bueno, pues, pero se pasa. Pero el niño es feliz porque vive rodeado de cariño, se sabe amado, se experimenta amado. En la medida en que yo voy creciendo en esta conciencia y experiencia de saberme amado, pues vivo contento y feliz. Y ya no necesito otras cosas, tareas, personas, situaciones, simplemente me sé amado, me experimento amado y esa es la fuente de mi gozo, el manantial profundo, ese manantial que salta hasta la vida eterna, ese manantial profundo que no cesa de manar, que no tengo que buscarlo fuera porque está dentro de mí. Vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, recapitular, ¿no? Mi propia historia, así vivida, entendida, saboreada desde el amor de Dios. Y eso incluye todo, incluye también las cosas que llamamos negativas, o que son negativas, de hecho, por ejemplo, nuestro pecado. ¿Y cómo puedo hacer memoria de mi pecado desde el amor de Dios? Pues muy sencillo, porque ahí se muestra justamente el amor de Dios que perdona, la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Hay también salmos, si quieren mirar algún ejemplo, donde se hace se recuerda esa historia de, de infidelidad del pueblo, pero no para una especie no sé, como de remordimiento o algo así, sino que se revisa esa historia del pueblo, pero desde el reconocimiento del pecado, pero en el cual el amor de Dios ha estado presente. Si quieren, entre tantos otros, pueden utilizar estos dos salmos, Salmo 105 y Salmo 106. El primero de ellos es un recorrido por esas maravillas que Dios ha hecho en la historia, un canto agradecido que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Y el segundo es un reconocimiento de los pecados, infidelidades. Se olvidaron de Él, de sus obras, no tuvieron fe en sus palabras, no comprendieron sus prodigios, nos hemos rebelado, no nos acordamos de su inmenso amor, etcétera. Pero el resultado de todo es que hemos sido amados en medio de todo eso, hemos sido amados con un amor de misericordia, entendemos lo que es la paciencia increíble del Señor con nosotros y entonces también nuestras miserias se convierten en revelación de Dios, de su amor y de su ternura. Y nos llevarán, eso que expresa una Santa Teresita, por ejemplo, cantaré eternamente las misericordias del Señor, ¿no? Pues el Señor ha tenido misericordia de mí, entonces, ¿qué tengo que hacer en la vida, en el cielo? Y ahora cantar sus misericordias, con una gratitud total y continua. Y las otras cosas negativas, que son el daño que nos hayan podido hacer, etcétera, pues también se vuelven revelación, se vuelven ocasión de reconocimiento del amor de Dios porque nos ha sacado de los peligros, porque nos ha sostenido en medio de las situaciones de dificultad, porque nos ha protegido, nos ha curado las heridas, etcétera. Entonces, descubrir toda nuestra vida, toda nuestra historia, así, envuelta en ese amor de Dios. Entre otros textos también les puede servir, si les ayuda, ese llamado himno al amor de Dios de la carta a los Romanos, Romanos 8, 31 al 39. 8, Romanos 8, del 31 al 39. Bueno, es un texto muy bonito. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Ni la angustia, ni la aflicción, etcétera. Lógicamente ese texto, como todos, hay que entenderlo en su contexto, ese canto exultante
al amor de Dios, San Pablo lo hace después de haber hecho el recorrido de los capítulos anteriores, donde ha ido mostrando que éramos pecadores, fuimos salvados gratuitamente por Cristo, etcétera, y ahora expresa este canto gozoso, agradecido de alabanza a este amor de Dios que ha sido fiel y que seguirá siendo fiel. Entonces es como una mirada hacia atrás y al mismo tiempo una mirada hacia adelante, hacia el futuro. Esa mirada hacia el futuro, apoyados en este amor de Dios, se expresa, por tanto, en esperanza, en confianza. Si soy amado así, pues no tengo nada que temer. Venga lo que venga, este texto pues es así, ni la angustia, ni la aflicción, ni nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces miramos así nuestra vida envuelta en ese amor de Dios y nos proyectamos al futuro con total confianza. No porque todo vaya a ser de rosas, facilito y sin problemas. No, contamos con que la cruz va a estar presente, pero en todo eso el amor de Dios no va a faltar. Bien, esa es una primera tarea que pueden ir haciendo durante este tiempo. Una segunda cosa que pueden hacer es lo que solemos llamar los propósitos, pero eso también hay que explicarlo un poco porque a veces se entiende mal. Cuando hablamos de los propósitos, bueno, primero, el retiro es siempre un parón dentro del camino que vamos recorriendo, del camino de nuestra vida. En consecuencia, no es algo aislado. Es que qué bien se está aquí como los discípulos en el Tabor. Hagamos tres chozas. Pero ahora hay que volver a la vida. Y entonces hay que decir, ¿y qué pasa? ¿Que en estos días no has vivido? ¿Qué has hecho en estos días? Claro que has vivido. O sea, no, el retiro no está fuera de la vida. Pero lo que sí es cierto es que la vida continúa. Eso sí es verdad. Estos días podemos decir, al contrario, que hemos vivido con más intensidad, porque muchas veces en el día a día vivimos, cuasi vivimos, ¿no? Porque a veces las tareas nos atrapan y vamos ahí como con la lengua afuera y vivimos solamente en lo externo, pero no vivimos en profundidad, en intensidad interior. Entonces, estos días no han sido algo fuera de la vida, al contrario, ha sido un conectar con nuestras propias raíces más profundas. Ahora, sí que es cierto que eso, la vida continúa y el retiro tiene sentido también dentro de este camino que vamos recorriendo. Entonces, seguramente que en la medida en que cada uno ha ido viviendo estos días, escuchando al Señor, metiéndose en oración, etcétera, hay cosas que ya solitas se han ido reordenando, recolocando, etcétera. Hay otras que tal vez ha recibido luces. Oye, pues tengo que cuidar más esto. Esto otro lo tengo un poco olvidado. Bien, entonces, ¿de qué se trata lo que llamamos los propósitos? No es simplemente o no es sin más una cosa a veces demasiado concreta que es irreal muchas veces. Pues ya me enfado con mis hermanas, pues a partir de ahora no me voy a enfadar. Pues no lo sé, puede ser que sí, que Dios te conceda esa gracia, o puede ser que no, que tengas que humillarte y agachar la cabeza y pedir perdón porque te vuelves a enfadar. Entonces, hay cosas de esas propósitos que serían un poco necios porque no sabemos si se van a dar. Cuando hablamos de propósitos, hay que pensar sobre todo en orientaciones de nuestra vida. Es decir, a la luz de Dios, a la luz de su palabra, estos días he ido entendiendo mejor el plan de Dios para mí y en consecuencia me he dado cuenta, por ejemplo, que puedo o Dios me llama a orar más o Dios me llama a orar mejor, a disponerme mejor a la oración, a cuidar mucho más ese tiempo de intimidad con Él. O veo que
no sé, pues que no, no debo dejar las cosas a la improvisación, no me pongo un tiempo fijo de oración, entonces al final se me va el día y no he orado. Entonces tengo que buscarme, a veces puede haber cosas muy concretas como esta, ¿no? Si lo que se trata es de que no me organizo bien, pues a lo mejor tengo que organizarme. Pero son sobre todo eso, orientaciones. O veo que tengo, como han estado haciendo el examen de virtudes, veo que tengo muy descuidada la virtud de la fortaleza y me parece que es ahí donde yo tengo que trabajar o insistir. O las virtudes teologales, que son las que menos cuidamos. Pues tengo que trabajar la fe, tengo que procurar ejercitar la fe, porque es la raíz de todas las virtudes. Bueno, ven, estos son líneas, son orientaciones que, claro, que se van a concretar también en actos, pero marcan toda una orientación, todo un planteamiento de nuestra vida. Yo, por ponerles un ejemplo gráfico, es como el conductor que tú tomas un taxi, por ejemplo, y antes, si no conoce el camino o el trayecto, antes de avanzar, pone su Waze, a ver, ¿dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Ah, vamos a tal sitio, y me da estas dos rutas. Ah, esta es la más recta, pero está muy taponada, mejor es esta otra. Bueno, antes de avanzar, hay que hacer como una proyección de hacia dónde vamos y por dónde vamos. Entonces el retiro normalmente nos da luz, nos da gracia para esto. Obviamente que pues, todas las que están aquí ya llevan un camino, un tiempo viviendo con el Señor, una vida de consagración, un camino de vida espiritual, etcétera, que no es que empiezan ahora, pero dentro del camino que vamos recorriendo, pues siempre hay cosas que se tienen que rectificar, reorientar, acentos que habíamos dejado un poco descuidados o que nunca habíamos caído en la cuenta y que tenemos que tener presentes. Entonces, sobre todo esto, ¿no? Entonces, pararte un poco a pensar, vamos a ver por dónde. Y en esto yo creo que se pueden tener en cuenta también varias cosas. Uno, ¿qué es lo que Dios me ha iluminado con más fuerza en estos días? Supongamos que Dios te ha iluminado con más fuerza la confianza, la esperanza. Supongamos que Dios te ha iluminado con más fuerza, no sé, pues la caridad fraterna, el llamado a la oración. Bueno, pues ver qué es lo que se me ha iluminado, incluso qué ideas espirituales o incluso qué textos son los que me han resonado con más fuerza en estos días. Pues es probable que tenga que volver sobre eso, porque si Dios me ha hablado, me ha iluminado especialmente por ahí, en esa dirección, pues probablemente tenga que procurar insistir ahí. Entonces, ¿qué ideas, qué luces han sido las más notables en estos días? Segundo, que viendo mis fallos, mis deficiencias, ahí hay un punto de discernimiento para ver qué es lo que me parece que está fallando. Es que, bueno, estos días he hecho examen de conciencia y he descubierto 3.721 faltas. Bueno, pues bien, pero no podemos, es evidente que no podemos atender a todo. ¿Cuál me parece que es a la luz igual, a la luz del Señor y de todo lo recibido en estos días, cuál me parece a mí que es la que está como más en la raíz de otras, la que está más en la raíz, la que es como más fundamental? Y ahí es donde tendré que probablemente poner mi empeño. Supongamos que una persona se da cuenta pues, que mi fallo es que soy demasiado impulsiva, no me paro a reflexionar, entonces tengo que procurar detenerme a reflexionar, no lanzarme a hacer, sino a ver, escuchar lo que Dios quiere, etcétera. Supongamos que se da cuenta que es poco organizada y que al final se le va el día como el agua a un cesto, ¿no? Si echas el agua a un cesto, desaparece inmediatamente. Se me fue el día y ya. Bueno, pues a lo mejor es que tengo que organizarme, tengo que dar unas prioridades, no se puede hacer todo, etcétera. Bueno, ¿dónde me parece que puede estar el fallo que más me afecta a mí? O veo que, pues no sé, la oración, pues valoro teóricamente su importancia, pero
me falta una valoración práctica y de hecho es siempre lo que queda para el final o termina no quedando espacio para ella. Bueno, pues ver, ¿no? ¿Dónde está el fallo que a mi juicio es radical y por tanto en el que tengo que procurar poner más atención, más interés? Bien, yo creo que fundamentalmente esas dos cosas podemos atender a ellas, ¿no? Y bueno, como digo, también puede haber cosas muy concretas, ¿no? Porque, no sé, supongamos, es que resulta que me levanto tarde y me duermo y ya pues, al final no queda tiempo para la oración ni queda tiempo para nada. No, pues a veces puede ser tan sencillo como decir, oye, cómprate una buena alarma que te despierte a la hora. O es que siempre me duermo en la oración. Bueno, pues hay una cosa que se llama café, que es muy, que es muy útil en ciertos momentos y que a lo mejor te puede servir para despertarte y no estar toda la oración durmiendo. No sé, a veces puede haber cosas muy concretitas que también necesitamos poner en juego. Pues también eso, pero sabiendo que lo primero son las orientaciones profundas y aquellos fallos que pueden estar como en la raíz de otras cosas. Bien, esa sería una segunda tarea. Y luego una tercera cosa es el tema de la indulgencia. Bueno, como saben, los ejercicios espirituales conllevan la gracia de la indulgencia plenaria y además estamos en este año santo, este año jubilar. Entonces quisiera explicar un poquito lo que es la indulgencia para entenderlo mejor y para poderla recibir y aprovechar. Vamos a ver. Hay una realidad en nosotros que es la siguiente. Cuando pecamos, cada vez que pecamos, se distinguen dos cosas, el pecado y la culpa, es decir, el pecado en sí y las secuelas del pecado. No sé, no digo que estas sean las secuelas, pero para entender, una persona es imprudente, no se da cuenta, o sea, no es prudente, no calcula y se cayó y se rompió el brazo. Ha sido una imprudencia, las secuelas es el brazo roto. Pero en el plano espiritual ocurre eso. Vamos a ver. Quizá el ejemplo que me nace es más, me parece que quizás es uno de los más claros, pero se podría poner cualquier otro, el de la pereza, ¿no? Yo me dejé ganar por la pereza una, tres, cinco veces y después voy y me confieso. El pecado queda perdonado. Me confieso de haber pecado de pereza, queda perdonado. Pero, ¿qué ocurre? Que al haberme dejado llevar y ganar por la pereza, la tendencia desordenada de la pereza se ha fortalecido. Esas son las secuelas. Como digo, podemos aplicarlo a cualquier otro pecado capital. Es que mm, yo soy muy colérico y es que soy así, ese es mi temperamento. Bueno, vamos a ver. No sé si aquí los psicólogos qué dirán, pero bueno, hay personas que sí que son más enérgicas de carácter, de acuerdo, pero cuando hablamos de ser colérico, en el sentido de una cólera desordenada, es porque yo me he dejado llevar por mi cólera y mi cólera ha ganado terreno y no hay quien me soporte. Entonces, me arrepiento de ese pecado, de la cólera, de la ira, pero la tendencia desordenada ha quedado ahí. Bien. Eh, entonces, fíjense que entender esto viene muy importante y es muy práctico en nuestro camino espiritual, porque muchas veces decimos, bueno, es que yo soy así, es que yo soy perezoso. Un momento. ¿Realmente es que Dios te ha hecho perezoso? ¿No? Le estás echando la culpa a Él. Dios te ha creado perezoso. ¿O es que desde tu más tierna infancia te has dejado llevar por la pereza y has cultivado con un mimo exquisito la pereza? Entonces, claro, sí, la pereza ha crecido como un árbol gigante, pero no es que soy, claro, de hecho soy así. A día de hoy soy perezoso, pero no es porque eso es constitutivo mío, ¿de acuerdo? No es que eso forma parte de mi ser,
Eso es un cáncer que me ha crecido ahí, un tumor, un no sé qué, que me ha crecido ahí, pero no es mío. Entonces, esa es una primera cosa importante cuando miramos conocernos a nosotros mismos, pues saber distinguir eso. Otra cosa práctica por la cual esto es importante es que eh, solemos concluir muy rápidamente, muy fácilmente, es que la vida espiritual es difícil. Y lo digo por experiencia, porque yo voy a orar y me cuesta un riñón y parte del otro. Y quiero vivir la caridad fraterna y no se imagina lo que me cuesta el hígado, tengo que exprimirlo. La experiencia me demuestra que es difícil y que es costoso. Otra vez lo mismo, ¿no será una experiencia mal hecha? O sea, que de hecho te cuesta, no lo vamos a discutir, pero la pregunta es, ¿por qué te cuesta? Porque si esa pereza, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de la pereza, esa pereza no es tuya, no es natural, quiere decir que es algo que sí te cuesta, pero porque está añadido. Vamos a ver, si una persona, pongamos este ejemplo, una persona es, como fruto de su imprudencia, digámoslo así, se cayó, se quebró una pierna y a consecuencia de eso, toda la vida le cuesta caminar. Se quedó cojo y ya le cuesta caminar. Sería un absurdo que esta persona dijera, es que caminar es difícil. Oiga, no, señor. Yo camino todos los días y hay millones de personas que caminan y no es difícil. Si uno está sano, pues camina con facilidad. No, no es ningún esfuerzo agotador el caminar. A ti te cuesta caminar porque tu pierna está mal como fruto de tu imprudencia. ¿Ven? Esto es muy importante. Entonces, aplicado eso a la vida espiritual, es que me cuesta la oración, es que me cuesta la caridad, es que me cuesta la obediencia, es que me cuesta, pero me cuesta porque eso es difícil o porque yo he ido generando en mí toda una serie de anticuerpos que claro, me cuesta, de hecho me cuesta. O sea, si yo he ido alimentando mi pereza, lógicamente, a la hora de ponerme a orar, pues la pereza funciona. Y quiero orar, y soy sincero que quiero orar, pero la pereza me gana. Si yo he ido alimentando mi ira, quiero sinceramente amar a los hermanos, pero me brota la ira, etcétera. Entonces, es importante distinguir esto, discernirlo en nuestra propia vida para no sacar esa conclusión precipitada. Es que es difícil. Sigamos con el ejemplo del el que se dañó, se malogró su pierna. Si verdaderamente quedó así, pero resulta que, mira, hay un huesero, hay un cirujano que te va a volver a poner tu pierna bien. Pues efectivamente, le intervienen, le hacen su tal y, oh milagro, resulta que no era difícil caminar. Disfruto caminando. ¡Qué maravilla! Claro, porque tu pierna está bien, porque caminar no es difícil. La dificultad estaba en tu pierna que estaba mal. Bueno, pues entonces, esto así para entender lo que es la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia entonces? Decía, hay que distinguir el pecado y las secuelas del pecado. El pecado normalmente se perdona en el sacramento de la confesión, si el pecado venial se puede perdonar también, como sabemos, de otras maneras, ¿no? Con un acto de arrepentimiento, etcétera. Pero las secuelas quedan. Es verdad que las secuelas también pueden desaparecer de diferentes maneras. Por ejemplo, si Dios te concede un acto de contrición muy profunda, Pedro, llorando sus pecados, después de haber negado a Jesús, hay una tradición que dice que en las mejillas de Pedro había dos surcos, se habían formado dos surcos de tanto llorar, habían llegado a formarse dos surcos por las lágrimas. Bueno, entonces ese acto de contrición profundo, intenso, puede romper, destruir esas secuelas del pecado.
Ahora, hay un modo que la Iglesia nos ofrece que es el de la indulgencia plenaria. ¿En qué consiste entonces la indulgencia? La indulgencia es una gracia nada pequeña, porque si de verdad la recibimos, indulgencia plenaria, total, significa que de un plumazo, en un instante, desaparecen todas esas secuelas de mis pecados, de toda mi vida. Si yo me había dejado ganar por la ira o por la pereza o por la envidia y recibo realmente la indulgencia, quiere decir que esas tendencias desordenadas caen. Aquí hay que distinguir también una cosa. Las tendencias desordenadas, digamos, en su raíz, no mueren mientras estamos en este mundo. Me parece que es, o por lo menos atribuye a él, a San Francisco de Sales, cuando esa frase de que el amor propio muere un cuarto de hora después que nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que las raíces del amor propio, es decir, el amor propio son todos los pecados capitales, como raíces, pues ahí están, no desaparecen. Ay, padre, resulta que a mis 80 años he tenido una tentación contra la lujuria. Claro, porque la raíz está ahí, la raíz no desaparece. Ahora, una cosa es la raíz y otra cosa es la raíz crecida y convertida en un árbol. Muy distinto. Es muy distinto que esté esa raíz, que es lo que la iglesia llama la concupiscencia, esa tendencia, una cierta tendencia al mal, que no queda anulada del todo, y dice el Concilio de Trento, Dios la deja para la lucha, para que luchemos, para que no nos durmamos, para que estemos vigilantes. Es que Dios hace las cosas muy bien, incluso en eso. Ha permitido que quede ahí como esa pequeña tendencia para que estemos atentos, vigilantes. El que esté seguro, cuidado, no caiga. Hay que estar vigilantes, atentos. Y hay que estar en esa actitud de combate. Pero repito, una cosa es esa pequeña raíz que puede crecer, si yo la dejo crecer, y otra cosa es esa raíz crecida, desarrollada y fortalecida. Entonces, este desarrollo, este crecimiento, esta fuerza, este vigor de las tendencias desordenadas es lo que la indulgencia elimina. Entonces, a mí me parece que poca gente recibe la indulgencia, porque si realmente todos, este año jubilar, todos los católicos recibiéramos la indulgencia, se produciría una renovación visibilísima. Los católicos, habría un resurgir y una vitalidad cristiana impresionante. Mucho me temo que incluso muchos de los que peregrinan a Roma no van a recibir la indulgencia. ¿Por qué? Porque es verdad que hay una serie de actos externos, condiciones que sabemos todos para recibir la indulgencia, pero la indulgencia conlleva una disposición interior, sobre todo, que se expresa en ese no afecto al pecado, por supuesto, mortal, pero ni siquiera al pecado venial. Ese no afecto, o dicho incluso con otras palabras, ese odio, esa aversión al pecado. Entonces, si realmente recibimos la indulgencia, es un negocio impresionante. Porque, ¿qué ocurre? Que en un instante tú notas y percibes que esas tendencias se han debilitado o han desaparecido. No solo que se han debilitado, sino que el tema es el siguiente. A ver, nosotros tenemos las tendencias positivas, es decir, las virtudes. No olvidemos que la palabra virtud significa dinamismo, significa fuerza, impulso. Entonces, las virtudes están en nosotros. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces el ejercicio de las virtudes está bloqueado por estos desórdenes que hay dentro de nosotros. A ver, ejemplo. Yo tengo el deseo sincero de hacer el bien, de ayudar, de amar, de servir, pero, y ese impulso, esa fuerza está en mí. Pero ¿qué ocurre? Que, chum, se cruza la pereza. Bueno, déjalo para otro día, es que ahora hace frío, es que ahora hace calor, es que bueno.
Entonces, la pereza bloqueó el impulso de la virtud de la caridad. Tengo el impulso a orar, pero bueno, es que ahora, caso que hay una película interesante en la televisión, bueno, ya oraremos más tarde, no sé cuánto, no sé qué, y así. Entonces, ¿qué ocurre? Que las tendencias desordenadas bloquean, frenan, traban el ejercicio de las virtudes. Y esto es lo que hace en la práctica difícil la vida cristiana, la vida espiritual. Entonces, ¿qué ocurre si mueren, desaparecen estas tendencias desordenadas? Porque las virtudes fluyen con facilidad, con fuerza, con intensidad, con energía. Entonces, la persona lo nota. Si uno recibe la indulgencia plenaria, lo normal es que lo note. Uno, porque percibes que esas tendencias desordenadas se han debilitado notablemente. Y dos, porque percibes que las tendencias positivas, que son las virtudes, fluyen con una facilidad, con una intensidad nueva y desconocida. Bueno, pues esta es la gracia de la indulgencia que la Iglesia nos ofrece. Entonces, miren qué importante es entonces, ahora, final de los ejercicios, y qué importante es durante este año santo, este año jubilar, pues disponernos, pedir la gracia, abrirnos para poder realmente recibir esa indulgencia en plenitud. Bueno, pues esto es lo que les dejo también como tarea para este tiempo, de tal manera que, bueno, pues al final de la misa damos esa bendición especial después de rezar también por las intenciones del Papa, bueno, que puedan recibir la indulgencia, puesto que los demás supongo que ya han confesado, por supuesto, han comulgado, etcétera, y el credo lo rezamos en la misa también, etcétera. Entonces, las condiciones materiales se cumplen, entonces sí es importante que pidamos al Señor y nos dispongamos de esta manera interior a recibir esa gracia de la indulgencia, ¿sí? Padre, cuando lo hacemos para otra persona. Sí, claro. Es decir, sí, la indulgencia sabemos que se puede ganar también por un difunto, ¿no? Entonces, sí, claro, se puede ofrecer. O sea, se puede ganar una vez por día y se puede ofrecer por algún alma del purgatorio, sí. Yo ahora estoy hablando en el plano personal, ¿no? Cuando lo recibimos o nos disponemos nosotros a recibir esa gracia. ¿Cuál es el efecto de la persona difunta? Claro, la persona difunta, en el fondo es lo mismo. O sea, porque la persona difunta está salvada, está en gracia, sino que hay toda una serie de basuras que tienen que purificarse. Entonces, la indulgencia significa que esa basura desaparece y entra en la gloria. Digamos, es equivalente lo que ocurre en un alma del purgatorio. ¿Sí? Padre, y ahí igual tengo que hacer yo el ejercicio de morir a todo este pecado, al pecado y luego. Sí, claro, o sea, porque no es una cosa, nunca, las cosas en el camino espiritual nunca son algo mecánico, algo puramente material, ¿no? Deja la limosna, recitas la oración, eso es la acción externa, pero la acción externa debe ir acompañada de la actitud interior. ¿Sí? Padre, entonces lo más importante sería examinar cuál es tu tendencia desordenada. O sea, para alguien que no practica, que no se acerca a la iglesia, que no va a misa, que no comulga, lo más importante sería eso. Y a partir de ahí, poderla recibir. Claro, claro. Hay otras acciones que tienen la posibilidad de dar indulgencia plenaria. Son rezar el rosario en comunión, leer la Biblia 30 minutos, creo, Sí. y visitar el Santísimo 30 minutos. No sé si es 30 minutos o una hora. Pero esas cosas, bueno, esas acciones, ¿tienen alguna diferencia con esta gracia que se nos ofrece en este año jubilar? O Claro, se puede decir que este año, por así decir, se ofrece con más abundancia, ¿no? Yo creo que sería la diferencia. Con más abundancia, con más facilidad. ¿Sí? pero en teoría como que cada día tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Sí. También hay indulgencias parciales. También hay indulgencias parciales. Sí. Pero no creo que ha dicho hay que ir a una iglesia. Sí, claro, en el caso del jubileo sí, hay templos designados para ganar la indulgencia. Sí. ¿Qué iglesia?
No, son los templos que están designados en cada diócesis. Bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,